Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 19.712 del deporte para aclarar el alcance de su artículo 74 correspondiente al boletín número 14.521. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación la diputada señora Erika Olivera. Diputada, muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley originado en moción de las exdiputadas señora Sandra Amar Mancilla, de las diputadas Erika Olivera de la Fuente y Marisela Santibáñez Novoa, de los exdiputados Sebastián Keitel Bianchi y Rolando Rentería Müller, y del diputado Jaime Mulet Martínez, que modifica la ley 19.712 del deporte para aclarar el alcance de su artículo 74, en primer trámite constitucional y primero reglamentario de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del reglamento de la Corporación. La idea matriz del proyecto de ley consiste en aclarar y rectificar la ley del deporte en lo que respecta a las facilidades que se otorgan a deportistas y a otras personas que representan el deporte chileno en eventos nacionales e internacionales, de modo que puedan compatibilizar su participación en ellos con su vida personal y su trabajo, favoreciendo además la descentralización. En cuanto a sus fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que pese a la importancia del deporte profesional, sigue siendo muy centralizado al otorgar privilegios mayoritariamente a deportistas capitalinos por sobre los regionales, situación que también se manifiesta a nivel técnico, afectando a todo el personal que cumple una función esencial en el desarrollo de los deportistas. Mencionan a modo de ejemplo el caso del destacado entrenador magallánico de balonmano en Promesa Chile, don Javier Cárdenas Ortega, quien, al ser convocado por la Federación Chilena de Balonmano como parte del staff técnico de la Selección Nacional Femenina de Balonmano, con el fin de preparar la participación del mencionado equipo en los Juegos Panamericanos de Cali, se vio envuelto en una encrucijada con motivo de una errónea interpretación por parte del IND de la resolución exenta número 80 de enero de 2021 sobre orientaciones técnicas metodológicas del componente, encasillando la solicitud de participación en el concentrado prepanamericano en lo dispuesto en ella, sin hacerle aplicable el permiso especial con goce de remuneraciones establecidos en el artículo 74 de la Ley del Deporte, por lo que debía cumplir con sus clases vía remota o recuperarlas una vez terminado el concentrado. Desde la perspectiva del desarrollo regional, los autores de la moción consideran sumamente relevante aclarar y rectificar el alcance del artículo 74 de la Ley del Deporte, pues resulta de toda justicia retribuir a quienes aceptan la gran responsabilidad de liderar una selección nacional, asumiendo con ello las dificultades propias de residir en una región extrema, de compatibilizar campeonatos, concentraciones, ceremonias, prácticas, la labor con sus deportistas, su vida personal y su trabajo. En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso con fecha 11 de agosto de 2021 y de él se dio cuenta en la sesión 67-369 celebrada el 12 de agosto del mismo año, enviándose para su tramitación a esta Comisión de Deportes y Recreación. En el seno de la comisión, dada su importancia y la simplicidad de su texto, la moción fue analizada en 2 sesiones ordinarias sucesivas, celebradas los días 4 y 11 de enero de 2022. La exdiputada señora Sandra Amar Mancilla, en su calidad de autora de la moción, presentó sus fundamentos y manifestó que el proyecto en estudio surge a propósito de la situación particular que le ocurrió al destacado entrenador magallánico de balonmano, don Javier Cárdenas Ortega, quien fue invitado a la sesión a compartir testimonio. En representación del Ministerio del Deporte participó el señor Cristian Águila, jefe de la División Jurídica, quien manifestó que esa Secretaría de Estado
comparte la idea matriz de la moción parlamentaria, ya que efectivamente existe la necesidad de actualizar el sistema de permisos especiales que está consagrado en el artículo 74 de la Ley del Deporte a las actuales necesidades del deporte olímpico y paralímpico y hacer concordante la nomenclatura de dicho texto legal con aquella contenida en las normas reglamentarias más recientes, reconociendo que hay un interés público en que se disponga de los medios humanos, técnicos y de las facilidades adecuadas para la representación que efectúen los deportistas de alto rendimiento. En concordancia, presentó una propuesta de indicación sustitutiva para incorporar expresamente como beneficiario a estos permisos a nuevos actores relevantes del mundo deportivo olímpico y paralímpico no considerados en la norma vigente. Hacer extensivo este permiso a las actividades preparatorias de los deportistas de alto rendimiento con miras a la representación del país en megaeventos del ciclo olímpico y paralímpico. Precisar que en el caso de los funcionarios de los órganos y servicios públicos, el permiso especial debe efectuarse previa certificación del Instituto o del Ministerio del Deporte cuando se trate de megaeventos del ciclo olímpico o paralímpico. Incluir como beneficiarios a los funcionarios del Poder Judicial y del Poder Legislativo y hacer extensivos los permisos a entrenamientos dirigidos a la participación del deportista en megaeventos del ciclo olímpico y paralímpico en las condiciones que se señalan. Los integrantes de la comisión presente estuvieron de acuerdo con el planteamiento del representante del Ejecutivo y coincidieron en el carácter asignado a la propuesta, la que fue suscrita como indicación sustitutiva al proyecto, resultando aprobada en general y en particular por unanimidad. En atención a lo expresado, la Comisión de Deporte y Recreación recomienda a la Sala de esta honorable Cámara aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe. He dicho, presidente. Gracias, diputado. De reglamento pide la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quería pedir acuerdo de comité para que pueda haber discusión en los 3 proyectos de resolución que tenemos hoy día. Por favor. Gracias. Entiendo que lo que está pidiendo es que se pueda permitir que intervengan a favor o en contra en los 3 proyectos de resolución que acordaron los comités, poder incorporarlos sobre tabla y que acordaron los comités en su momento que fueran sin discusión. Por lo tanto, lo que usted plantea es que se permita poder hablar a favor o en contra. Para eso se requiere la unanimidad de la sala. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. A continuación, sobre el proyecto que modifica la ley número 19.712, tiene la palabra el diputado Marco Antonio Zulantaen. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Chile, un país de deportistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado y probablemente seguiremos escuchando este eslogan? ¿Pero somos realmente un país de deportistas? A juzgar por las realidades de otros países, y no hay que ir muy lejos para comparar, ya que solo basta con mirar Argentina y Brasil, por ejemplo, es evidente que estamos lejos de serlo. Y no solo me refiero a los resultados que se obtienen en torneos o competencias, sino también a la inalcanzable calidad de la infraestructura disponible y a las facilidades y comodidades que tienen los deportistas para formarse en alguna disciplina, para preparar su participación en competencias o simplemente para practicar actividad física y llevar una vida sana. Por lo anterior, resulta claro que en nuestro país lamentablemente existe un desequilibrio en las etapas de la práctica del deporte. Ello porque, al parecer, el amplio segmento intermedio que existe entre el deporte recreativo y el profesional no tiene el compromiso que se requiere. Sin embargo, aun cuando estamos repletos de limitaciones, nuestro país cuenta con miles de personas que muchas veces, equipados solo con su entusiasmo, eligen llevar una vida sana. Incluso no son pocos quienes han querido llegar aún más lejos, aventurándose a sortear las complejas etapas previas del alto rendimiento.
Obviamente no podemos exponer ni discutir ahora las infinitas falencias que tenemos como sociedad respecto a la práctica deportiva. Sin embargo, inevitablemente me vienen a la cabeza las imágenes de deportistas de alto rendimiento parados en las esquinas pidiendo monedas para poder comprar implementos o para financiarse un viaje a una competencia internacional. Y también esos testimonios que dan cuenta de cuando ellos debieron poner en riesgo su fuente laboral, muchas veces enfrentando descuentos en sus sueldos por ausentarse cuando asistieron a alguna competencia. Somos un país exitista, nos gusta exigir, vibrar y sentirnos orgullosos con los logros deportivos. Somos campeones para soñar y levantar expectativas ilusas cuando debemos enfrentarnos a potencias mundiales en alguna disciplina. En suma, queremos ganar sin invertir los recursos necesarios y en ausencia histórica de una política deportiva verdadera, destinada a estrechar las brechas que tenemos con el primer mundo deportivo. Es por eso, presidente, que creo que si bien este proyecto de ley es un apoyo importante en este sentido para entrenadores, dirigentes y cuerpos técnicos, entre otros, en cuanto a entregarles facilidades para sus actividades, es un pequeño paso para resolver las múltiples necesidades que tiene el mundo del deporte en Chile. Debemos seguir en esta senda. Es imperioso continuar resolviendo los escollos y barreras que deben sortear los deportistas para cumplir sus sueños y objetivos. Es imperioso por nosotros, pero en forma muy especial por nuestros hijos y las nuevas generaciones. Por eso, señor presidente, mi voto es a favor y llamo a los demás asistentes de esta sala a votar en el mismo sentido este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Erika Olivera. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A lo largo de nuestro país existen miles de personas que han tomado el deporte como una opción de vida. No hablo de personas que hayan optado por el deporte como una actividad profesional o laboral necesariamente. Hablamos de personas comunes y corrientes que dedican gran parte de su tiempo libre al deporte, pero que para ellos es mucho más que un hobby. Son personas que dedican días de la semana y sus fines de semana a la práctica de alguna disciplina a nivel competitivo, a entrenar, a reunirse con su grupo de entrenamientos o bien competir en los cientos de eventos que se desarrollan a lo largo del país de manera habitual. Por cierto, presidente, son personas que se dedican laboralmente a otros ámbitos y en ocasiones puede que su trabajo les impida participar en eventos deportivos que ellos consideren cruciales, aun cuando lo hagan en representación de Chile. Nuestra ley del deporte contempla hasta el momento un permiso para deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes designados por las instituciones competentes para representar al deporte chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial u olímpico, quienes sean funcionarios públicos. Si bien esto es un gran incentivo para continuar la participación deportiva, este proyecto de ley que ahora discutimos busca corregir una deficiencia que presenta el actual artículo 74 de la Ley del Deporte en orden a mejorar complementando la redacción de dicho artículo en cuanto a extender este beneficio a profesionales relacionados con la práctica del deporte, tales como profesionales de la salud, y a la vez extender el beneficio a funcionarios de los otros dos poderes del Estado, específicamente a funcionarios del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Sobre lo primero, presidente, resulta relevante que este beneficio se extienda a otras personas que intervienen en los eventos deportivos, por cuanto resulta indispensable la concurrencia de profesionales que apoyan la práctica del deporte, mejorando su desarrollo en aspectos tan importantes como la salud de los deportistas. Hoy es impensable que deportistas de un alto nivel competitivo no concurran a competiciones sin el apoyo de un kinesiólogo o un masoterapeuta, o incluso personas que apoyan directamente al deportista en la competición, como son los guías de deportistas paralímpicos. Sobre el segundo punto, este proyecto de ley viene a corregir una omisión desafortunada en orden a incorporar a otras personas que trabajan en el Estado dentro de este permiso con goce de sueldo, funcionarios del Poder Judicial y del Poder Legislativo, eliminando una discriminación que carecía de todo fundamento técnico de fondo. Así las cosas, igualamos el acceso a este beneficio, tanto respecto de todos los funcionarios públicos como también en relación de los trabajadores del ámbito privado, con la sola finalidad
de generar las condiciones necesarias para compatibilizar el deporte competitivo con el desarrollo del trabajo en todos sus ámbitos. Por lo tanto, presidente, yo llamo a votar a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Recordarle a las diputadas y diputados el uso correcto de la mascarilla al interior del hemiciclo, por favor. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto es una moción de la cual fui autor, agradeciendo, por cierto, a quienes me invitaron a firmarlo. Resuelve un tema, como lo planteó muy bien una de sus principales impulsoras, Erika Olivera. Otro de los impulsores ya no está acá, Sebastián Keiter. Lo menciono porque fueron no solo parlamentarios, sino que también grandes deportistas. Y obviamente el tema de fondo, que aparece como una cuestión relativamente simple, es importantísimo para el desarrollo del deporte. Las autorizaciones que tienen que pedir y lo que busca este proyecto, a raíz del caso de Javier Cárdenas, una persona de Magallanes, ¿cierto?, un profesor de educación física que no, como se ha dicho, se le permitía acceder a un determinado permiso. Lo que hace es reinterpreta o interpreta y clarifica el artículo 74 de la Ley de Deporte en lo que respecta, señor presidente, a las facilidades que se otorgan a los deportistas y a otras personas que representan el deporte chileno en eventos nacionales o internacionales, de modo que puedan compatibilizar su participación en ellos con su vida personal y laboral, favoreciendo además un aspecto que se ha señalado, la descentralización, que las decisiones se vayan, ¿cierto?, tomando en este caso automáticamente sin pensar en un organismo central que otorgue estas autorizaciones. Esto es muy importante, parte de un caso en particular, pero obviamente una ley por definición es de una norma de carácter general y obligatoria. De manera que lo que considera como evento deportivo que quedaba al arbitrio del empleador o de la interpretación de quienes otorgaban los permisos, hoy día queda claramente establecido en la ley que debe entenderse por eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial, olímpico, para los efectos de otorgar el permiso con goce de remuneraciones que beneficia, como se señaló, a deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes que sean funcionarios de los órganos y servicios públicos que hayan sido designados por las instituciones competentes para representar al deporte chileno en tales eventos y participar en los torneos. Creo que es muy importante destacar esta situación porque facilita, amplía además el criterio que tradicionalmente se había usado. Y gracias a la cooperación, como señala el informe del Ejecutivo, esto se pudo hacer extensivo también a médicos y a las ciencias aplicadas al deporte y al personal de apoyo de los deportistas. Creo que es relevante, señor presidente, obtener hoy día la aprobación en la Cámara de Diputados y ojalá también dar una señal al sector privado. Aquí el Estado, órganos públicos, los que tienen que dar el permiso, y creo que siempre es relevante que también trabajadores y trabajadoras deportistas, en los términos de este artículo de la Ley del Deporte, pero que no sean funcionarios públicos, ojalá puedan también acceder a los permisos correspondientes. Creo que la señal es clara y por eso, señor presidente, vamos a votar a favor de este proyecto de ley. He dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Rubén Darío Yarzo. Diputado, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorable Sala. El proyecto de ley presente son de aquellos que entusiastamente apoyo, pues busca dar justicia a quienes se dedican profesionalmente al deporte, como a todos quienes trabajan detrás de cada deportista chileno. La cobertura que da el proyecto de ley permitirá que cada funcionario del deporte goce de sus remuneraciones en diferentes eventos deportivos que así se califican por ley. Creo, señor presidente, que mayoritariamente esta honorable sala aprobará este proyecto. ¿Será posible que el espíritu deportivo en estas materias pueda ser replicado en una política de Estado?
¿Cuándo tendremos una batería de proyectos deportivos integrales con la realidad de cada localidad o comuna de Chile? No queremos más ver a nuestros campeones haciendo rifas y completadas para representar a nuestra nación. Eso no lo permitiremos más. En el Distrito 8, que honro representar, señor presidente, requiere con urgencia un trabajo mancomunado del mundo público y privado. ¿Para qué? Para que el deporte se tome sustantivamente las calles, pasajes, plazas y polideportivos. Lo que espero, no solo de los alcaldes de mi distrito, sino que de las autoridades centrales, todos en conjunto, liderando planes deportivos con toda la comunidad. Pues la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico ya tienen varios espacios públicos tomados. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que sigan tomándose nuestros espacios públicos? La transparencia y probidad de nuestras instituciones deportivas son también urgentes. Es fundamental que Chile se destaque colectivamente en otros deportes y no que sea, como hasta ahora, el esfuerzo familiar para sacar deportistas de élite. Si queremos ser campeones del mundo en diferentes disciplinas deportivas, será el esfuerzo colectivo de todo Chile para lograrlo. Hagamos lo posible de una vez por todas. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Son muchas las razones para aprobar las normas que fortalezcan la práctica del deporte. No se trata solo de que nos entretenga o de que nos llene de dicha cada vez que vemos a uno de nuestros compatriotas subir a un podio para recibir una medalla, romper un récord o levantar un trofeo. Es mucho más. En primer lugar, el deporte es salud. Está demostrado que realizar actividad física previene una serie de patologías, lo que no es menor en nuestro país, donde los accidentes vasculares tienen como principales causas la mala alimentación y la baja actividad física. Si hablamos de obesidad, descubrimos que Chile es uno de los países líderes en esta materia, siendo el deporte una herramienta fundamental para combatirlo. Y debemos recordar también que tan importante como la salud física es también la salud mental, donde el deporte juega un rol fundamental. En segundo lugar, el deporte es sociedad. Nos ayuda a forjar lazos dentro de nuestras comunidades y conocer a personas que siguen intereses similares en otros lugares. Promovido de buena manera, nos ayuda a combatir la delincuencia, la misma que todos los días amenaza a nuestras familias con llevar a los niños y adolescentes hacia caminos desde los cuales es muy difícil retornar. En tercer lugar, el deporte es crecimiento. Crecimiento no solo dentro de nuestro país, sino que también respecto a cómo nos puedan ver desde fuera, ya que la práctica constante y masiva del deporte facilita el hecho de que nuestro país sea sede de eventos deportivos de distinta magnitud, lo que trae consigo delegaciones internacionales y turistas que ayudan de gran manera a la economía local. Esta licencia debe alcanzar no solo a los deportistas, sino también a técnicos, jueces, árbitros, dirigentes y todo el cuerpo clínico que acompaña a un deportista, ya que ello fortalece sus posibilidades de rendir al más alto nivel. No debemos olvidar que la carrera del deportista por sí misma es muy adversa. Se debe lidiar muchas veces con falta de oportunidades. Es muchas veces muy solitaria y solo cuenta con algo más de visibilidad cuando los resultados comienzan a acompañar. Eso no puede ser así, o por lo menos no desde el Estado, desde donde se debe acompañar siempre. Por eso votaré favorablemente este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aquí en mi banco, junto al resto de los diputados de la bancada republicana, tenemos una bandera chilena, que siempre hemos alabado su belleza y todo lo que representa. No tengo la experiencia ni el privilegio ni la suerte de haber representado jamás a Chile ni a esta bandera en el extranjero, pero quizás puedo imaginarme un poco el orgullo que significa para quienes sí han tenido esa oportunidad. Y es por eso que
como bancada republicana, como primera aproximación, estamos por aprobar este proyecto, justamente porque lo que hace en un sentido es reivindicar la representación de nuestro país en diferentes competencias como se establece en el proyecto. Y en segundo lugar, porque también viene a reforzar un aspecto del trabajo legislativo que yo en lo personal creo que es muy importante, y es buscar hacer buenas leyes. Este proyecto justamente apunta en ese sentido. Toma un problema que se venía gestando, tal como se señala en la moción correspondiente, y busca entregarle una solución legislativa a través de el trabajo que se realizó en la Comisión de Deporte específicamente. Y creo que es importante también hacer hincapié en esto, que estamos acá para hacer buenas leyes, para responder a los problemas de los chilenos, sean los grandes grupos, las grandes masas, como también aquellos grupos selectos como lo son los deportistas que nos representan a nivel nacional e internacional. Y por último, presidente, quisiera señalar una razón personal que tengo para aprobar este proyecto. Y lo hago por una persona en particular que se ha convertido en los últimos años en una gran amiga y una persona a quien admiro muchísimo, que es doña Ada Cruz Chavarría, una de las primeras capitanas que tuvo la selección femenina de fútbol, vecina de Conchalí, que hasta el día de hoy sigue vinculada al mundo del deporte a través de la formación y el descubrimiento de talento, llevando a muchos niños, primero a entrenar a la escuela que ella dirige en el Hipódromo Chile, y después también buscando oportunidades para que estos niños puedan desarrollarse en los distintos clubes profesionales de fútbol de nuestro país. Es por eso que también conozco la experiencia de boca de ella misma, de los deportistas de élite en nuestro país, de los deportistas de alto rendimiento. A mi buena amiga Ada Cruz le tocó incluso participar de sudamericanos y de mundiales. Le tocó recibir el botín de oro en un campeonato sudamericano, ser goleadora de nuestra selección chilena de fútbol. Y es por eso que también mi voto favorable tiene hoy día nombre y apellido. Mi voto favorable hoy día es por mi gran amiga Ada Cruz Chavarría. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Además de felicitar a los promotores de este proyecto, creo yo que aquí se hace justicia a muchos deportistas, mujeres y hombres que han tenido una carrera muy exitosa en competencias nacionales e internacionales, pero que sin embargo han recorrido un camino complejo, duro, desde que se han formado en sus primeros años de juventud, el de sus padres sobre todo, el de sus amigos, el de la rifa, el ir a competir a países vecinos teniendo un solo buzo que se los prestaban entre ellos. ¿Para qué decir el tiempo aquí en Santiago de gente que vive en regiones? Yo quiero destacar en este sentido a una mujer deportista olímpica que acaba de ser madre, María Fernanda Valdés, que llegó a las competencias nacionales e internacionales dándole al país varios títulos, solo por el esfuerzo personal y el de su familia. Si algo en este país es centralizado, es en esto, presidente. Todo se hace en Santiago. Yo quiero rescatar aquí los esfuerzos que se hacen en comunas como Vicuña, en donde hay un centro de halterofilia extraordinario que ha ido generando con jóvenes, mujeres y hombres, grandes deportistas que compiten a nivel nacional e internacional, pero siempre solo con el esfuerzo de sus familias. Ciclistas de alto rendimiento, campeones paralímpicos, en fin. Quiero aprovechar esta oportunidad en que estamos discutiendo este gran proyecto de ley, de invitar también a los gobiernos regionales para que se hagan cargo de esto. Creo yo que debiésemos tener una estrategia en cada región para crear centros de alto rendimiento regionales que permitan levantar iniciativas que nos lleven en el camino de un deporte más descentralizado, con mayor participación de las regiones y de los territorios. ¿Cómo le hacemos, presidente, para que un deportista, una deportista que quiere comenzar
en la vida y llegar a disputar torneos en representación de nuestra patria, que viven con Barbalá o al fondo de la higuera, pueda tener los recursos suficientes. Este proyecto avanza enormemente en el tema de los recursos humanos y muy particularmente ofrece una posibilidad extraordinaria a los profesores y profesoras de educación física que podrán ahora acompañar sin justificación alguna de su empleador a las competencias tanto en comunas distintas como en otros lugares del país y, por cierto, a nivel internacional. Por eso, presidente, me parece que es un proyecto que avanza, pero obviamente que no es aún suficiente. Creo que se requiere descentralizar el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, de tal manera que los gobiernos regionales, en conjunto con los municipios, puedan efectivamente prestar la asistencia que este mundo de un gran esfuerzo y que nos da tanto orgullo necesitan. Por eso, presidente, vamos a aprobar con gusto este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Moreira. Diputado, tiene la palabra. Primero primero que nada hay que saludar. Gracias, señor presidente. Saludar a los parlamentarios y parlamentarias. Este es un gran proyecto. Quiero destacar, obviamente, a la autora Sandra Amar, ex diputada, y a todos quienes patrocinan este proyecto que va a significar, ¿no es cierto?, una gran oportunidad para los deportistas, hombres y mujeres, técnicos, jueces, árbitros, dirigentes, equipos médicos, personal de apoyo. Este permiso rige en la medida que las personas enumeradas estén designadas por las instituciones competentes para representar el deporte chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial o mega eventos del ciclo olímpico y o, ¿no es cierto?, paralímpico. Para el caso de los deportistas de alto rendimiento, el permiso se hace extensible también a los entrenamientos. Uno de los objetivos más importantes trazados por el país durante los últimos años es avanzar hacia una cultura deportiva, consolidar a nivel país, lo cual se refleja en importantes eventos de alto rendimiento como los Juegos Panamericanos del 2023 o los Juegos de Odesur del 2014, pero también en un sinfín de eventos de carácter recreativo como las corridas familiares. Estamos en deuda como país con nuestros deportistas, sobre todo los que nos representan fuera de Chile. ¿Cuántas veces tienen que sacrificarse para poder viajar? Y muchas veces vemos que viajan más dirigentes que deportistas. Es increíble que se les dé, ¿no es cierto?, más prioridad al dirigente del club deportivo, de la federación, de la asociación, y no se le dé el apoyo a los que representan realmente nuestro país. Por eso también quiero destacar a una mujer que ha representado nuestro país en grandes élites, una mujer de sacrificio, una mujer que ha tenido que solita salir adelante y representar a nuestro país y a nivel sudamericano obtener grandes medallas. Y tenemos que tener orgullo de que sea una diputada como la diputada Olivera. Gracias. También, como lo decía el diputado Mulet, es importante que las empresas privadas apoyen a nuestros deportistas, pues. Ya no puede ser que personas que representan a nuestro país tengan que pagarse ellos el pasaje en avión, la estadía. Un gran deportista chileno que trabajaba en un medio periodístico, para poder viajar a los Juegos Olímpicos de España, tuvo que conseguirse el pasaje
a través de su misma empresa, pero tuvo que trabajar allá por mandar despacho. Eso no puede ser. De una vez por todas, el apoyo tiene que ser tanto del Estado. Esto es un gran avance en la posibilidad que nuestros deportistas puedan tener las facilidades a los que están en el gobierno o en el servicio público. Insisto, quiero valorar y felicitar este gran proyecto que hoy día estamos discutiendo. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Qué duda cabe que el deporte es muy importante en el desarrollo de los países y también en el crecimiento de las personas. Esta actividad tiene que ser fomentada desde que somos niños para lograr un adecuado desarrollo personal. Al mismo tiempo, es muy importante que el Estado fomente una cultura deportiva y en tal sentido vaya adecuando su legislación para obtener tal objetivo. Este proyecto, presidente, es muy importante y en tal sentido felicito a su autora, la exdiputada Sandra Mar, y también a los firmantes de este proyecto, entre ellos al exdiputado de mi distrito, don Rolando Rentería Moller, ya que avanza en la dirección correcta. No es misterio que la gran mayoría de los deportistas en Chile tiene que desarrollar actividades complementarias al deporte, ya que no pueden vivir de la actividad deportiva. Y en tal sentido, si al mismo tiempo el Estado quiere fomentar una cultura deportiva, encuentro de toda lógica que aquellos deportistas que trabajan en la administración del Estado puedan gozar de un permiso con goce de remuneraciones cuando tienen que asistir, por ejemplo, a eventos deportivos a representar a nuestro país. Presidente, voy a votar a favor de este proyecto con mucha alegría. Para quienes practicamos el deporte, esto es una muy buena noticia, porque siempre queremos que esta actividad se incentive, se desarrolle cada vez más en todos los niveles, desde niños hasta adultos mayores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y bueno, quienes hemos sido deportistas seleccionados de nuestras regiones, y en mi caso particular, padre de una seleccionada nacional de voleibol a muy temprana edad, hemos conocido y sufrido los embates de lo precario que es el deporte a nivel nacional. Esto claramente es un avance en aquellas medidas que vienen a poner en regla un poco la injusticia en muchos deportistas que a veces se pierden por la falta de apoyo del Estado o bien por las irregularidades que se cometen en la distribución de los recursos a nivel nacional y local. Presidente, creo que este es un excelente proyecto y felicito a sus autores y sobre todo a aquellas personas que están apoyándolo. Pero vuelvo a reiterar, creo que estamos al debe con el deporte chileno, no podemos acuñar banderas siempre que somos ganadores, creo que debemos seguir trabajando en la transparencia, sobre todo en todos aquellos recursos que se invierten en el tema deportivo, porque, como usted lo sabe, presidente, hemos visto lo precario que es hacer deporte en Chile, sobre todo aquellos que pretenden o se ilusionan en estar en aquellos torneos internacionales donde a veces se privilegia el pituto por sobre las competencias o calidades o cualidades de los deportistas. Así que, por lo menos por mi parte, voy a estar apoyando este proyecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, un amplio porcentaje de las personas en Chile no practica ningún deporte. Según estudios recientes que se estudiaron a 29 países, Chile ocupa el cuarto lugar de los países con menos horas de actividad física a la semana. Sin embargo, cuando uno le pregunta a
a los chilenos si les gustaría hacer más deporte, 8 de cada 10 señalan que les encantaría poder hacer más deporte. La falta de deporte, presidente, es un problema en la salud pública, afecta a la salud física y mental de las personas. Por tanto, nosotros celebramos desde Bópoli esta iniciativa que busca entregar más facilidades, potenciar la práctica del deporte y sobre todo a quienes ejercen labores públicas. Creemos también que es necesario extender este beneficio y tratar de avanzar para que el mundo privado también facilite la práctica del deporte y también la práctica en alta competencia. Pero, a su vez, como este Congreso avanza en la promoción del deporte, avanza en entregar garantía a los deportistas, avanza en mejorar la calidad de vida de las personas que practican el deporte y avanza también en la promoción del deporte, es el propio Estado el que lo limita. Y déjeme contarle, presidente, que en nuestra región del Maule, y particularmente en la ciudad de Talca, el programa de descontaminación atmosférica prohíbe, cuando tenemos alertas ambientales, la práctica del deporte en la ciudad de Talca y en la ciudad de Maule. Se suspende el fútbol, se suspende el básquetbol, se suspende la maratón, se suspende cualquier tipo de práctica de deporte cuando tenemos situaciones ambientales complejas. Eso no ocurre, presidente, en otros lugares de Chile, no ocurre en otras partes de la región del Maule. Por tanto, insisto, mientras desde este Congreso avanzamos en facilitar el deporte, es el propio Estado el que limita la práctica del deporte cuando las condiciones ambientales no lo permiten. Por tanto, presidente, hemos solicitado una audiencia con la ministra de Medio Ambiente para poder actualizar el PDA de la ciudad de Talca a fin de facilitar las mejores y la práctica del deporte para la ciudad de Talca. Así que, aprovechando la instancia, desde ya anunciamos el voto positivo con este proyecto y también que buscaremos generar mejores espacios y mejores condiciones de la práctica del deporte en Talca. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. No habiendo más inscritos, se cierra el debate del proyecto. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código Civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa a los abuelos, correspondiente al boletín número 14.761. Para la discusión de ese proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico. Rinde el informe de la Comisión de Familia el diputado señor Andrés Lonton. Diputado. Gracias, presidente. Señor presidente, honorable Cámara, vuestra Comisión de Familia viene a informar en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario el proyecto de la referencia originado en moción de las exdiputadas Natalia Castillo, Marcela Hernando, exdiputado Fernando Mesa, Rubén Moraga, José Pérez, Luis Rocaful, Patricia Rubio, René Zafirio y de los diputados Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda. Se hace presente que este proyecto de ley no tiene urgencia. La idea matriz o fundamental en que se funda esta iniciativa es excluir a los abuelos que reciben una pensión básica solidaria de vejez o que no posean ingresos suficientes de la obligación subsidiaria de proveer alimentos que pesa sobre ellos, en el evento que los padres no tengan los medios suficientes para suministrar alimentos al hijo que carece de bienes. Según refiere la iniciativa legal, la pensión de alimentos es la obligación de dar alimentos fijada o aprobada judicialmente. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además enseñanza básica, media, el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Los hijos e hijas son beneficiarios de esta hasta que cumplen 21 años. Y cuando estén estudiando una profesión u oficio, esta cesará a los 28 años, del mismo modo si tienen alguna incapacidad física o mental que los inhabilite. En cuanto a los montos, el monto mínimo de la obligación alimenticia es el equivalente al 40% de un ingreso mínimo cuando se trate de un solo hijo. Si hay más de uno, será el 30% de un ingreso mínimo por cada uno, mientras que el máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales, salvo que existan razones para fijar sobre ese límite. ¿Qué ocurre en caso de incumplimiento? El juez competente de familia puede decretar alguna medida de apremio en contra del alimentante demandado moroso, entre los cuales se encuentra el arraigo, arresto, embargo y realización de bienes, inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, entre otras. Pero la que nos convoca es aquella que señala que ante la falta o insuficiencia de ambos padres, la obligación alimenticia pasa a sus abuelos, por una
y otra línea conjuntamente. Añaden que en nuestro país existe una curva de envejecimiento de la población, según datos del Censo 2017, de 2.850.171 personas de 60 años o más, siendo estos el 16% de la población, mientras que existen 407.756 personas mayores de 80 años. Por otro lado, el INE, en su informe de proyección de la población de Chile para el 2050, dice que el envejecimiento en Chile es acelerado y se proyecta se acentúe en el periodo analizado. Sostienen que en la actualidad existe una crisis en el sistema de pensiones, sobre todo lo que tiene que ver con los bajos montos de estas. El costo de la vida en nuestro país es muy alto. Así lo destacó un informe de la BBC días posteriores a los hechos acontecidos con respecto a las movilizaciones del 18 de octubre. Los ítems de más alto costo en nuestro país son la alimentación, el transporte público, la vivienda y los servicios básicos. De modo que con los actuales bajos salarios del 60% de los hogares se gasta más de lo que se recibe como ingresos, explicando el gran endeudamiento en las familias chilenas. Concluyen sosteniendo que estos resultados entregados por el actual sistema de pensiones demuestran que no ha sido suficiente poder entregar seguridad económica a quienes han dedicado su vida entera al trabajo y esfuerzo. Sumado a ello, la responsabilidad de pagar una pensión alimenticia para un ascendente segundo grado complica aún más la paupérrima economía en que viven miles de jubilados de nuestro país. En particular, la iniciativa se estructura sobre la base de un artículo único de carácter modificatorio que consiste en lo siguiente: en agregar un inciso final en el artículo 232 del Código Civil que señale que esta obligación alimenticia ante la falta o insuficiencia de los padres no pasa a los abuelos que reciben una pensión básica solidaria de vejez o que no posean ingresos suficientes, lo que deberá ser acreditado conforme a las normas vigentes. Finalmente, es dable destacar que esta iniciativa concitó una gran adhesión y transversalidad en la comisión en la que fue aprobada, en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, razón por la cual hago un llamado a este hemiciclo a aprobar esta iniciativa, pues es necesario entregar una propuesta a los abuelos quienes no pueden seguir esperando menos ante la precariedad de sus pensiones y condiciones de sobrevivencia. He dicho, presidente. Muy bien, diputado, excelente. Muchas gracias. A continuación, abrimos el debate. Se ofrece la palabra a la diputada Alejandra Plasencia. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Las deudas de pensión de alimentos son una realidad con la que cargan principalmente mujeres y cuyos afectados son los niños, niñas y adolescentes del país. Frente a este hecho, el Estado ha procurado fijar mecanismos destinados a que se cumpla con los pagos, pero sin embargo, la realidad nos dice que sigue habiendo un gran número de deudores. Dentro de los mecanismos, la ley se pone en el caso donde se pueda demandar a los abuelos por la pensión de alimentos de sus nietos o nietas, en el caso que el demandado principal no cumpla con este deber. Para ello, es el juez de familia quien determina la capacidad de pago de los mismos. Si bien este proyecto de ley expresa que los abuelos tengan pensión básica solidaria o estén bajo la línea de la pobreza, puedan ser excluidos de esta subsidiariedad, la verdad es que no soluciona el problema de fondo. El derecho a los alimentos es un derecho humano. Lo establecen distintos pactos y convenciones internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Al ser un derecho humano, nos pone como Estado en la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. Y en este sentido, es importante fortalecer la institucionalidad. Desde el Gobierno se han presentado iniciativas que avanzan en esta línea, como el mensaje ingresado en el Senado sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensión de alimentos. Sin embargo, las deudas sociales existentes con niños, niñas y adolescentes nos hacen afirmar que, en el futuro próximo, debemos avanzar en una pensión básica garantizada para aquellos niños y niñas en que sus principales cuidadores, que se hacen cargo de la educación, salud, alimentación, vivienda y crianza, y que sin embargo no perciben lo suficiente para proveerles de lo necesario. Una pensión básica que garantice que ningún niño, niña y adolescente dependerá solamente de si sus progenitores le brindan pensión o no. La población adulta mayor va en aumento y es parte de la realidad actual
que producto de las bajas pensiones no podrán asumir más gastos, pues apenas les alcanza para vivir. Como el escenario es dramático, se comprende que a este grupo de adultas y adultos mayores llamados abuelos se les excluya de una obligación subsidiaria cuando perciban pensión básica o estén bajo la línea de la pobreza. Sin embargo, seguimos sin hacernos cargo de esclarecer un mecanismo certero y eficiente para cumplir con el estándar internacional del cual todavía estamos lejos. La Convención de los Derechos de los Niños y Niñas es clara en su artículo 27, número 3, donde dice: los Estados parte de este acuerdo y de acuerdo con las condiciones nacionales y con el arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Por su intermedio, presidente, anuncio mi votación a favor de este proyecto de ley e insto al Gobierno a que en conjunto elaboremos un mecanismo que garantice el cumplimiento del derecho de alimentos. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Moreira. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto tiene objetivo excluir de las obligaciones de pagar alimentos a los abuelos que estén jubilados y que perciban una pensión básica solidaria o justifiquen ingresos bajo la línea de la pobreza. En Chile existe una alta tasa de incumplimiento de las obligaciones de manutención de padres respecto de los hijos que no viven con ellos. De hecho, existe un promedio anual cercano a las 200.000 causas judiciales relacionadas con alimentos, lo que aumentó a 410.000 en el año 2020, producto de los proyectos de retiro de los 10% de los fondos previsionales. El proyecto consta de un artículo único que reza que la obligación de pagar alimentos no será aplicable a los abuelos jubilados que posean una pensión básica solidaria o que justifiquen ingresos bajo la línea de la pobreza. El proyecto de ley tiene un sentido social evidente, el cual consiste en proteger a un grupo vulnerable, como lo es la población adulto mayor, que no cuenta con los recursos mínimos para subsistir dignamente. El conflicto que se origina cuando el alimentario también carece de los recursos para subsistir dignamente y no cuenta con más potenciales alimentantes que puedan hacerse responsables de su manutención, lo que a su vez puede ser un catalizador de otras situaciones indeseables como la desafección de un niño de su contexto familiar. Cabe precisar que bajo la redacción del proyecto y teniendo en consideración la legislación actual, el efecto que se originaría es que el abuelo que cumpla la causal no podrá ser perseguido por la obligación alimenticia, acrecentando la cuota de él o los otros abuelos que sí se encuentren en condiciones de pagar. La conflictividad más seria es que un niño no cuente con medios para subsistir y que su única posibilidad sea recurrir a su abuelo, que se encuentra en una situación descrita por el proyecto, es decir, bajo la línea de la pobreza. Para situaciones como esta es razonable que se contemple una contraexcepción. El caso de que tal abuelo o abuelos sean él o los únicos alimentantes a los que el menor puede recurrir, en cuyo caso la obligación solo llegará hasta que el alimentario cumpla 21 años. En razón con lo anterior, vamos a presentar indicaciones en ese sentido para que el proyecto vuelva a comisión. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes. Diputada, tiene la palabra. Señor presidente, excluir a los abuelos que reciban la pensión básica solidaria
de vejez o que no posean ingresos suficientes de la obligación subsidiaria de proveer alimentos que pesa sobre ellos de acuerdo a la normativa vigente en el Código Civil, es sin duda una protección del derecho de las personas mayores a sobrevivir. No excluye, por cierto, que los jueces o juezas puedan investigar la real capacidad de los abuelos si además de la pensión básica solidaria tienen o no tienen mayores ingresos. Por lo tanto, no atenta contra los derechos de los niños, pero es de una manera necesaria saber desde ya que el tema de los alimentos no significa repartir pobrezas, porque los derechos de los niños son extremadamente importantes, pero los derechos de las personas mayores no pueden olvidarse. Este proyecto en este sentido va en la dirección correcta, porque el Código Civil puede ser muy duro en determinadas materias. Corregir esta normativa y hacer que pueda excluirse a los abuelos de la obligación de prestar alimentos a sus nietos ante la irresponsabilidad de los padres parece justo, porque los abuelos que están en situación de pobreza no pueden ser obligados, además, a sufrir aún más, porque perdóneme, señor presidente, pero ser pobre, viejo y enfermo en este país es una carga demasiado grave. Por lo que, de todas maneras, por mi parte, votaré a favor de este proyecto. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra la diputada Gloria Navellán. Diputada, tiene la palabra. Presidente, la verdad es que yo agradezco la explicación tan técnica de la diputada Plasencia y también agradezco lo dicho por el parlamentario, el diputado Cristian Moreira, en términos de darle una vuelta más de tuerca a este proyecto. Porque la verdad es que aquí, al final del día, estamos frente a dos injusticias. Una, la que sufren los niños que no tienen los alimentos pagados por padres que de alguna manera los han abandonado en este deber. Pero también tenemos, desgraciadamente, el tema de adultos mayores que muchas veces a duras penas logran cubrir sus necesidades y malamente pueden hacerse cargo de la mantención de sus nietos. Es colocar en colisión a dos grupos que merecen protección, los niños y los adultos mayores. Yo de verdad creo, por su intermedio, señor presidente, que hay que darle más vueltas a este tema. No creo que sea tan simple como la moción aquí presentada y que está en discusión hoy día para votación. Creo que acá, de alguna manera, hay que obligar a los padres a cumplir con su obligación y efectivamente ver cómo solucionar el tema para que los niños no sufran el abandono de no tener alimento, de no tener medicina, de no tener cómo vivir ni cómo estudiar, pero por otro lado de no castigar a abuelos que muchas veces, incluso aunque no estén bajo la línea de la pobreza o no reciban un ingreso, una jubilación mínima, también tienen gastos mucho mayores y por lo tanto tampoco están en condición de solventar gastos de sus nietos por más que los quieran. Así es que yo pediría darle una vuelta más en la comisión a este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Lonton. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto que aprobamos hace algunos meses en la Comisión de Familia viene a responder a un dilema que ocurre desde dos frentes. Primero, el que tiene que ver con las pensiones de alimento para aquellos padres, madres principalmente, que tienen que convivir con la irresponsabilidad de aquellos que se despreocupan de lo que es esencial, que es en la familia, que son los hijos. Pero también vivimos otro dilema, presidente, que tiene que ver con los ascendientes, es decir, con los padres de aquellos padres irresponsables que no cumplen con lo mínimo para sus hijos. Y ahí entramos en un dilema no menor, presidente. Tenemos un crecimiento exponencial de adultos mayores en nuestro país, pensiones cada vez más bajas y a muchos que no les alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes.
pero tienen que convivir además con la irresponsabilidad de un hijo, haciéndose cargo ellos del pago de los alimentos de esos hijos, que además, lamentablemente, no cumplen con lo mínimo para poder hacerse cargo de ellos. Presidente, hay una presunción simplemente legal que tiene que ver con que los hijos hagan cargo de los alimentos de quienes tienen la obligación de hacerlo. Pero los adultos mayores no existe esa presunción simplemente legal. Es decir, hay que probar que tienen los ingresos suficientes para hacerse cargo de ellos. Y eso queda a criterio del tribunal. Lo que nosotros hacemos, presidente, es establecer una regla expresa. Es decir, quienes reciben una pensión básica solidaria, y ahí nosotros ingresamos una indicación para hacer la adecuación, para que se adecue a la PGU, pensión garantizada universal, o que no tengan ingresos suficientes. Y ahí el tribunal va a tener una regla clara. Es decir, a quienes no les alcancen para vivir, teniendo en consideración que tienen pensiones muy bajas y que lamentablemente en nuestro país eso se ha profundizado de manera clara y evidente, considerando además que los adultos mayores tienen que costear abogados, presidente, porque no es solamente que el adulto mayor tenga que pagar las pensiones de alimentos, sino que además tiene que hacerse un abogado, es decir, contratar un abogado para que lo defienda en tribunales, precisamente porque lamentablemente en nuestro país más del 80% de los hijos incumple con la pensión de alimentos. Presidente, aprobamos una ley hace poco tiempo que tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Es decir, además del estado de vulnerabilidad, abandono e indefensión que tienen los adultos mayores que tienen ingresos con suerte para vivir y pasar a fin de mes, tienen que arriesgarse también a entrar a un registro nacional de alimentos, es decir, ser visibilizados por todos, exhibirse ante una vitrina con el reproche social y moral que ello significa por ser incumplidores de las pensiones de alimentos cuando ni siquiera les alcanza para vivir. Cuando estamos en un país donde las contribuciones están subiendo cada vez más y los adultos mayores siguen recibiendo exactamente lo mismo, presidente. Entonces nosotros buscamos corregir una injusticia que está ocurriendo en nuestro país, un proyecto además que usted es uno de los autores, presidente. Vamos a devolver a la comisión porque es necesario hacer algunas adecuaciones, pero también es importante señalar, presidente, que acá la regla de la prueba le corresponde a quien demanda a un adulto mayor, porque cuando se demanda al hijo existe la presunción. Entonces, además, se tiene que acreditar que ese adulto mayor tiene ingresos suficientes, porque obviamente que puede existir y hay personas, adultos mayores que en definitiva podrán hacerse cargo en parte de la aflicción y el dolor que viven muchas madres, principalmente en nuestro país, por la irresponsabilidad de los padres. Pero también tenemos un segmento importante de nuestros adultos mayores, presidente, que no puede hacerse cargo. Y por último, muchas veces estas demandas operan de manera directa, es decir, se saltan la regla de la 14.908 de la Ley de Pensiones de Alimentos, presidente, y se recurre directamente a la regla del Código Civil, no aplicando de manera subsidiaria, porque esta regla debería aplicar de manera subsidiaria, siempre. No tener doble o triples interpretaciones por parte de los tribunales, pero muchas veces se recurre directamente ante los tribunales para demandar a los adultos mayores. Presidente, un llamado al Senado. Ojalá pueda avanzar en el proyecto de envejecimiento positivo, que se hace cargo en parte importante del abandono, la soledad y la vulnerabilidad social de muchos adultos mayores que hoy día no tienen quien los defienda, y que el Senama lamentablemente hoy día es una caja pagadora, pero no tiene reales facultades para fiscalizar y hacerse cargo de la protección de nuestros adultos mayores. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri. Diputada, tiene la palabra. Señor presidente, quiero partir señalando que para esta diputada es sumamente importante velar por los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, tan constante y dolorosamente vulnerados en nuestro país. También urge la protección de las tantas madres cuidadoras que muchas veces se encuentran solas criando y sosteniendo la vida de sus hijos. Por tal razón, soy integrante permanente de la Comisión de Familia de esta corporación, donde se discuten materias de infancia y familia. Recordemos que según el informe de abril del 2022 de la Superintendencia de Pensiones, en los 3 retiros de fondos previsionales se habrían cursado 28.300.476 operaciones de pago, las que en conjunto habrían significado 50.605 millones de dólares con un promedio de 1.400.000 pesos por pago de deuda a cada alimentaria o alimentario.
Las necesidades de los niños y adolescentes son ahora, y todo mecanismo que facilite la tarea de perseguir el patrimonio del alimentante y mejorar las medidas del apremio para lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos es bienvenido. No obstante todo lo dicho, debemos estar conscientes de situaciones particulares como lo que plantea el proyecto que hoy discutimos, pues no resulta justo que por falta de responsabilidad y compromiso de los padres, en la mayoría de los casos sean los abuelos y abuelas quienes se hagan cargo de este tipo de obligación, específicamente respecto de personas mayores que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, beneficiarios de una pensión básica solidaria o pensión garantizada, hoy en día que asciende a 185.000 pesos mensuales. Para los abuelos y las abuelas no rige hoy los porcentajes establecidos en la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para efecto de la determinación de una pensión de alimentos, como sí opera respecto de padres y madres alimentantes de menores de edad. Pero aun cuando se decrete un monto mínimo de 30, 40 o 50.000 pesos, estas son sumas totalmente impagables para un adulto o una adulta mayor que reciben una pensión del Estado, pues a este gasto se le deben sumar otros propios de la edad, especialmente en salud y medicamentos. Con base a lo dicho es que anuncio mi voto a favor de esta iniciativa y felicito a los autores y autoras del proyecto que pretenden excluir a los abuelos de la obligación de pagar alimentos a sus nietas y nietos por el incumplimiento de sus hijos cuando reciban la pensión básica solidaria o vivan bajo la línea de la pobreza y no reciban otros ingresos. De no ser de esta forma, la pensión básica solidaria o garantizada de ese adulto o adulta mayor se desnaturalizaría, afectando y vulnerando derechos previsionales de quienes además ya integran un grupo perteneciente al 60% más pobre de la población, determinado principalmente por el puntaje de focalización previsional. Por todo lo anterior, reitero mi apoyo a favor de la presente iniciativa y quedo a disposición para la pronta tramitación del proyecto de ley sobre pago de alimentos que en este momento está en el Senado, a fin de dar una respuesta y solución integral a esta materia. He dicho. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Lilayú. Diputado, tiene la palabra. Colegas, la legislación actual vigente dentro de las normas generales referentes a los alimentos, estos se deben tanto a los descendientes como a los ascendentes, es decir, un adulto mayor, un abuelo, puede ser tanto acreedor como deudor de alimentos. Esto dependiendo de la situación económica que atraviese él o los abuelos, considerando a su vez sus facultades familiares. En lo que se refiere a su condición de deudores de alimentos, la Ley sobre abandono de familias y pago de pensión alimenticia establece que el abuelo cumple un rol subsidiario en el caso de que los padres carezcan de medios para pagar todo o parte de la necesidad alimentaria del demandante. Y por otro lado, se establece también una corresponsabilidad donde se perseguirá a los abuelos correspondientes para que de manera conjunta cumplan con la obligación de pagar alimentos. Una situación que se torna habitual cuando nos referimos a embarazos adolescentes y el padre es un joven que aún no se encuentra en edad de poder hacerse cargo, no solo emocional, sino económicamente del menor de edad. Yendo ahora al fondo del proyecto, presidente, este tiene un sentido social evidente, que busca proteger a un grupo vulnerable si consideramos que un abuelo jubilado no percibe los mismos ingresos que al momento de encontrarse trabajando. Es más, esos ingresos suelen ser considerablemente más bajos y que apenas les alcanza para poder llegar a fin de mes. Por ello, el conflicto se origina cuando el alimentario también carece de los recursos para subsistir dignamente. No cuenta con más potenciales alimentantes que pueden hacerse responsables de su manutención, lo que se puede traducir en efectos indeseados. Tal y como se encuentra redactado el proyecto, lo que nos preocupa, presidente, es que se generaría un efecto donde el abuelo que cumpla la causal no podrá ser perseguido por la obligación alimenticia, acrecentando la cuota de él o los otros abuelos que sí se encuentren en condiciones de pagar. El conflicto más grande sería que el niño no cuente con medios para subsistir y que su única posibilidad sería recurrir a su abuelo que se encuentra descrita en el proyecto, es decir, bajo la línea de la pobreza. Creemos que en esta iniciativa, presidente, tiene una noble intención, pues exime al abuelo jubilado a continuar con una obligación que le corresponde a los progenitores del niño o niña. De hecho, no es raro conocer de casos donde el padre o la madre se desliga del tema, pues son los abuelos los que se hacen cargo de pagar la pensión de alimentos. Sin embargo, hay un momento en la vida del abuelo en que debe jubilar y con todo merecimiento, y es aquí donde se generan los problemas antes descritos. Por ello, ingresaremos, señor presidente, una indicación para que en el caso que él o los abuelos sean él o los únicos alimentantes a los que el menor puede recurrir, la obligación llegará solo hasta que el alimentario cumpla 21 años.
Esperamos que este tema se pueda discutir y resolver en la Comisión de Familia. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Marzán. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hablar de injusticias es hablar de un tema como este. Hablar de injusticia es hablar de desequilibrios que muchas veces la ley ampara. Que abuelas y abuelos deban hacerse cargo de la responsabilidad de responder económicamente por la desidia de sus hijos e hijas en el pago de la pensión alimenticia es literalmente una injusticia. Más aún considerando que las pensiones en nuestro país mayoritariamente son un atentado contra la esperanza y calidad de vida de los adultos y adultas mayores. Como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad he trabajado desde su génesis por la defensa de los derechos de los seres que más años han vivido en nuestro país, para buscar de manera de que no continúen habitando en el abandono de un Estado que olvida que son ellas y ellos quienes forjaron los cimientos en los que hoy existimos, lo cual debiese considerar garantizarles un vivir digno. La concepción de un hijo o una hija es injerencia de sus padres y madres, no de sus abuelos y abuelas, personas que a una edad avanzada debiesen estar en una etapa de descanso del ajetreo existencial que generan las cargas económicas y la propia vida. Sabemos la precariedad en la que viven la mayoría de las personas adultas mayores en nuestro país y que además deban solventar una obligación económica que no les corresponde, por decirlo menos, inhumano. Y la ley hoy día lo permite. Apoyo este proyecto porque es nuestro trabajo velar para que injusticias como estas no existan más. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Rubén Darío Oyarzo. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Sala, nuevamente el sentido de justicia nos invita a todos a aprobar el presente proyecto de ley. Quienes mayoritariamente perciben una pensión básica solidaria no pueden ser objeto de reclamación de cobro de pesos, no solo de una pensión alimenticia, sino que también de cualquier cobro, pues esos chilenos son los más vulnerables de entre los vulnerables de Chile. Señor presidente, nuestros adultos mayores merecen una vida tranquila y en paz, y lo que busca este proyecto de ley va en la línea correcta, va en ese camino. Por su intermedio, señor presidente, le solicito al Gobierno que pueda agilizar otras iniciativas legales que hagan de la vida de nuestros adultos mayores un mejor pasar, un mejor vivir. Lo han dado todo por su familia y por Chile. Merecen esto y mucho más. En mi distrito 8 tenemos una alta población de adultos mayores que requieren con urgencia una cobertura de calidad por parte del Estado. Nuestros adultos mayores necesitan vivir mejor y en paz, porque Chile tiene el derecho de vivir en paz. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra entonces al diputado Nelson Venegas y a continuación se prepara el diputado Álvaro Carter. Diputado Venegas tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sin duda que cuando estamos todos en campaña, uno de los lugares que más frecuentamos, que más visitamos, donde más recurrimos es a los distintos clubes de adultos mayores. Asumimos ser padrinos, madrinas, llevamos tortitas, tomamos tecito con ellos, compartimos. Pero lo que yo creo que requieren realmente nuestros adultos mayores es dignidad. Es que se les trate como corresponde y que tengan los derechos que tienen que tener. Y tal como se ha señalado anteriormente, si hay un sector que ha sido vulnerado en la sociedad chilena son nuestros adultos mayores, con pensiones miserables, con empresas que se coluden muchas veces o farmacias que se coluden para fijar los precios de acuerdo al monto que quieren en los momentos en que están más expoliados, más complicados en términos económicos.
Han sufrido demasiado nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores, el otro día se señalaba, por ejemplo, que si bien es cierto tenemos una inflación galopante que llega a un 10%, pero en el caso de los adultos mayores llega a casi el 12%. Es decir, siempre la peor parte de este país se la llevan los adultos mayores, que son los que han construido nuestras comunas, que han sido los que han construido nuestra nación. No hemos estado a la altura de esos desafíos. Y cuando estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando precisamente de un caso de esta naturaleza. No es que se quiera dejar que se pague una pensión de alimentos. Por supuesto que todos acá estamos generando instancias, mecanismos que generen coerción hacia aquellos y aquellas irresponsables que se desprenden del valor ético y moral de prestar alimento a su hija y a su hija. Pero no se trata en ese sentido de otorgarle la obligación a quienes ya cumplieron, a quienes ya realizaron su labor en la vida. Porque acá no estamos hablando de abuelos o abuelas que tengan recursos. Por supuesto que si se tienen recursos existe una cuestión ética de solidaridad que tiene que ir en esa perspectiva. Aquí estamos hablando, estimados colegas, de los sectores más vulnerables de este país, de los que están bajo la línea de pobreza, de aquellos que viven de la pensión solidaria, de aquellos que no tienen cómo vivir una buena vida, de aquellos que, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, se señala, por ejemplo, que el 32% declara no reunirse ni siquiera una vez al mes con amistades. Un 36% no concurre nunca o menos de una sola vez a un servicio de salud, consultorio o al hospital. Y el 86.3% no usa menos de una vez al mes el Internet. Además, el 50% declara no realizar actividad física. Cerca del 50% señala que no practica ningún pasatiempo. Es decir, son tristes. Nuestros adultos mayores están tristes y están pobres. Y aparte de eso tienen que estar sorteando la pensión por la irresponsabilidad de sus hijas y de sus hijos. Quisiera en ese sentido, por lo tanto, aplaudir a aquellos que generaron este proyecto de ley que, insisto, no va en detrimento de aquellos que deben recibir alimentos, sino que tiene que generarse otro mecanismo. Y también me hago parte, en lo que señalaba recién el colega, de también revertir el peso de la prueba. Cuando uno ejerce legalmente esta profesión o ha ejercido como abogado, se da cuenta que muchas veces, si se le otorga, por ejemplo, al adulto mayor o al abuelo o a la abuela, la prueba de tener que ellos señalar que no tienen los recursos suficientes, si muchas veces, estimados colegas, no tienen para pagar abogados, no tienen cómo sortear la contestación de la demanda. Entonces se quedan en la indefensión más absoluta. Ojalá se realizara incluso una indicación que diera lugar a revertir el peso de la prueba, porque estamos, insisto, hablando del sector que peor lo pasa en nuestro país y que nosotros de una vez por todas tenemos que brindarle el respeto y la dignidad que se merece. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputado. Les quiero comentar a los parlamentarios presentes que nos queda un poquito menos de media hora y tenemos casi 20 personas inscritas. ¿Les parece que reduzcamos el tiempo de intervención para que alcancen todos? ¿Sí? ¿A 3 minutos? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí hay de acuerdo? Ya, muy bien. Ya, a continuación tiene la palabra el diputado Álvaro Carter. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Honorable Cámara, apoyaré sin duda esta moción. Muchos y muchos dicen defender y estar al lado de los adultos mayores, pero con consignas y discursos grandilocuentes. No basta. Hoy, frente a la situación que estamos viviendo, en esta nueva realidad nacional, post-pandemia, donde hemos descubierto que hay bajas pensiones, sin duda hay que tomar medidas que puedan ayudarlos. Señora presidenta, yo espero que se apruebe este proyecto. Estamos ante la posibilidad de eximir de responsabilidades a adultos mayores que tienen una pensión solidaria tan baja que no tienen ni para ellos mismos. Menos van a poder responder por quienes no cumplen ni con sus propios hijos. A ellos, a esos padres irresponsables, son los que deben ser perseguidos. Ellos deben ser los responsables siempre, y no sus padres. Por lo tanto, así como espero que se apruebe este proyecto, también espero que el Gobierno se ponga del lado correcto, buscando la forma más efectiva de perseguir a estos irresponsables y que termine con esta humillación para miles de mujeres y niños, niñas y adolescentes que tienen que andar mendigando por lo que es justo y lo que es de ellos. Sobre los adultos mayores,
¿Se imaginan lo que significa para ellos, que han trabajado toda su vida, tener que de su mísera jubilación pagar pensión de alimentos? Eso es simplemente condenarlos una vez más a la miseria injustamente. Bien que hoy estemos avanzando en esta moción parlamentaria, que nos permitirá corregir una verdadera injusticia que se cometía en contra de nuestros adultos mayores. Y reitero, votaré a favor, señora presidenta, porque siempre estaré del lado de las iniciativas que sean capaces de mejorar la vida de los chilenos y chilenas, y más todavía cuando son adultos mayores. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada Erika Olivera y a continuación el diputado Felipe Donoso. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, nuestro país no ha dado una solución al problema de la irresponsabilidad de algunos padres y madres respecto al pago de pensión de alimentos para sus hijos y también para sus hijas. Hacia el año 2020, el 84% de las pensiones de alimentos establecidas judicialmente se encontraban impagas, lo cual se vio levemente reducido a propósito de los retiros de fondos de pensiones. Si no se hubieran aprobado los retiros y dispuesto el mecanismo de la retención de fondos, dadas las cifras económicas del desempleo, entre otros, ese porcentaje de morosidad hubiese aumentado de manera importante. Debemos hacernos cargo de este problema y entregar seguridad a aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen el legítimo derecho a recibir la ayuda de sus progenitores y desarrollarse teniendo la certeza de que podrán cubrir todas sus necesidades. Hoy en día, en caso de que uno de los padres no pague la pensión de alimentos, o bien en caso de que el mismo padre o madre no exista, no se conozca su paradero o no pueda pagar la pensión por incapacidad, la ley contempla que podrán ser obligados al pago los abuelos por la misma línea de alimentante que no pague. Hoy en día, presidenta, la realidad de las pensiones nos demuestra que sus bajos fondos hacen imposible que algunos abuelos o abuelas puedan pagar la pensión de alimentos. Adicionalmente, poder solventar sus gastos propios, los cuales, como bien sabemos, van aumentando en la medida que también aumenta su avanzada edad. Si se les impusiese una obligación de alimentos tal como se les impone a un padre o a una madre, algunos gastos mensuales que los abuelos deben cubrir, como transporte, vivienda, alimentación y salud, no podrían ser cubiertos e incluso podrían significar un aumento en el endeudamiento. Por ello, se hace indispensable conciliar el derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir una pensión de alimentos con la debida protección de los adultos mayores, considerando su particular situación de vulnerabilidad. Por ello, la propuesta que plantea este proyecto de ley respecto de no hacer aplicable esta obligación a aquellos adultos mayores que reciben una pensión básica solidaria de vejez es una buena forma de limitar su responsabilidad si ello se complementa con la necesidad de que en juicio se deba probar su insuficiencia de recursos para pagar la pensión de alimentos, en resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que perciben una pensión. Esto debe también llevarnos a estudiar otros mecanismos para asegurar el pago de la pensión de alimentos, precisamente porque ante la situación de que los abuelos no puedan pagar esta pensión, los niños, niñas y adolescentes quedan en una absoluta desprotección, dificultando su pleno desarrollo. Por lo tanto, presidenta, llamo a votar a favor de este proyecto. He dicho muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe Donoso y a continuación Andrés Chunet. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Honorable Cámara. Es natural y es necesario que existan las pensiones de alimentos. Los primeros obligados a pagar la pensión de alimentos a los niños son sus padres. Y en ellos debemos gastar nuestros mayores esfuerzos. Pero es cierto que muchas veces llegamos a los adultos mayores y estos adultos mayores se ven en una situación empobrecida, difícil. Pero no puede ser una alternativa fácil, tiene que ser una alternativa difícil. Los padres son los primeros en tener la obligación de alimentar a sus hijos. Los abuelos, solo en el caso de que no tengan recursos, que queden exceptuados, pero tiene que haber el criterio del juez. No puede ser que un niño quede por el solo ministerio de la ley sin alimentantes. Cuando existe un abuelo y no existe un padre, es natural que ante ellos se recurra en el auxilio de esos niños. Por eso hemos presentado una indicación para que aquellos niños, aquellos jóvenes que no cuentan con otro alimentante más que sus abuelos, sea el juez quien a su criterio establezca si es necesario o no que el abuelo sea alimentante más allá
de la simple consideración económica, que por cierto es muy necesaria entendiendo la vulnerabilidad que ello implica. Pero un niño no es el culpable de venir al mundo y por eso debemos protegerlo como primera instancia. Por eso los invito, voy a votar a favor de este proyecto y a la vez los invito a votar a favor las indicaciones que en ella se acompañan. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Junet y a continuación el diputado Eduardo Durán. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, para los que profesamos la fe, sin vergüenza, honrar padre y madre. La moral y la ética se juntan en este proyecto y de alguna manera justamente la ética que tiene que ver con lo público, ¿no? Pero a veces la moral y la ética tienen un punto de inflexión. Aquí se ha hablado mucho de eso y finalmente la moral termina influyendo en la ética y este tipo de proyecto tiene que ver con eso. Es un imperativo moral, efectivamente, honrar a los padres. Yo vengo de una familia de 16 hermanos. Mi madre lamentablemente no está. Mi padre, un viejo de 93 años, con mucha fuerza, fue un dirigente sindical maravilloso. Y uno en el fondo, cuando pasa el tiempo y uno lo observa, hay dos grupos que son muy vulnerables. El primer grupo vulnerable son los niños, y los niños no natos y después los niños cuando van creciendo, ¿no? Y son muy vulnerables y hemos construido leyes y tenemos que seguir fortaleciendo esas leyes porque se ha vulnerado mucho a los niños. Pero el otro grupo vulnerable, que son absolutamente invisibilizados, son los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, y que son en fondo en una sociedad del descarte, en una sociedad exitista, hedonista, ¿ya?, individualista, son inexistentes. Y por tanto este proyecto va en esa línea. Naturalmente yo creo que es un paso, yo creo que es una situación que nosotros tenemos que profundizar, porque lo que nosotros tanto se habla de comunidad acá, lo que tenemos que efectivamente recrear una comunidad. Y cuando uno recrea una comunidad, justamente los más débiles son los que nosotros tenemos que fortalecer, ayudar, relevar, y por tanto este proyecto va en esa línea. Yo me alegro de verdad a los impulsores, a los autores de este proyecto, porque justamente trabajan en esta línea de darle valor a aquellas personas que nos dieron valor antes. Las personas mayores, en general, si no hubieran hecho lo que hicieron por nosotros, por este país, nosotros no estaríamos en la situación que estamos, en la situación de poder discutir este tipo de proyectos que naturalmente los va a ayudar y los va a beneficiar en materia económica. Por tanto, no solo aprobar, sino aplaudir naturalmente esto y esperar que sigamos trabajando en la línea de fortalecer la ayuda concreta a las personas mayores, sobre todo en una sociedad como la nuestra, a veces individualista, hedonista, como digo, pero que a veces nos da este tipo de oportunidades para poder devolver un poco lo que los adultos mayores hicieron por nosotros alguna vez. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Eduardo Durán y a continuación la diputada Gael Llomans. Diputado, tiene la palabra. Son solo 3 minutos, diputado. Gracias, presidenta. Cumplir con la obligación alimenticia es un imperativo que incluye además la educación, vestuario de los menores que quedaron generalmente de una relación fracasada. Sin embargo, ya ha sido una práctica permanente que los padres, hombres y mujeres, se desentiendan de esta obligación para con sus hijos. Habrá casos aislados en que el padre o madre deudor efectivamente no pueda solventar los gastos de sus hijos, pero eso no quita que es un deber. Sin embargo, la inmensa mayoría de deudas impagas es por indiferencia al pago de esta obligación, siendo los únicos perjudicados los hijos. Frente a esto, un juez de familia competente puede decretar una serie de medidas contra el alimentante moroso, con el fin de que retome su obligación. Es más, en la legislatura pasada se creó un registro nacional y público de deudores morosos de pensiones alimenticias. Y en los diferentes retiros del 10% dispusimos obligatoriamente el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y fueron más de 627.000 las órdenes de pago realizadas. También tomamos conocimiento que este Gobierno ingresó un proyecto de ley que dispondrá del pago permanente de pensiones alimenticias, llegando incluso a los ahorros previsionales si fuera necesario. Ahora,
La legislación actual, en el artículo 232 del Código Civil, establece que si los padres son insuficientes para cumplir con la obligación, son los abuelos de él o los menores los que de manera subsidiaria pagarán esta obligación. Y aunque es una injusticia que por padres que se desentienden y abandonen a sus hijos tengan que ser los abuelos a los que se les imponga ese pago, sin embargo, los niños no pueden quedar desprotegidos ni abandonados a la suerte sin ninguna protección. Pero como parte de la realidad, hay adultos mayores que viven en la pobreza y no tienen los ingresos suficientes ni para mantenerse ellos mismos debido a las bajas pensiones que se reciben en este país. Esto es injusto. Un adulto mayor que no tiene ingresos suficientes o vive bajo la línea de la pobreza, aparte de pagar su débil mantención, contribuciones, pagar medicamentos y que recibe una pensión de miseria, no puede cargar con una responsabilidad que no le compete. Además, en nuestro país, de los que no reciben pensiones, el 65% pertenece a la población de menores ingresos. Por eso votaré a favor de este proyecto de que abuelos que reciban una pensión básica solidaria y estén bajo la línea de la pobreza no tengan la obligación de pagar las obligaciones alimenticias que no hicieron sus hijos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada Gael Yumal y a continuación la diputada María Candelaria Acevedo. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, desde ya quiero manifestar mi apoyo a este proyecto porque va en la línea de justicia social que va a permitir a todas y todos poder vivir mejor. El corazón de este proyecto es excluir a las y los abuelos que reciben una pensión básica solidaria de vejez, presidenta, o que no posean los ingresos suficientes, de la obligación que hoy día está establecida en la ley, que de manera subsidiaria, si no paga el padre, que en su mayoría son los padres y no las madres, que si no paga el padre, tiene que pagar, según esta ley, la ley vigente, el abuelo o abuela con su pensión solidaria de vejez, presidenta. El proyecto, por lo mismo, plantea dos avances. Por una parte, reconocer y validar las necesidades de un grupo que históricamente está postergado, las personas mayores de nuestro país. Un grupo que, mientras nuestro país envejece, sigue aumentando la población, creciendo día a día, y del cual es urgente que nos hagamos cargo. Presidenta, sin duda necesitamos un nuevo sistema de pensiones que mire a las y los adultos mayores y que responda a sus necesidades. Pero en este sentido, por lo menos garantizar que van a poder contar con toda su pensión solidaria, me parece que es un mínimo. Y por otra parte, implica la comprensión que el avance en esta materia no debe estar dirigido hacia que el padre evada su responsabilidad cuando es el principal, en este caso, responsable de la obligación de alimentar a su hijo o hija, sino que debemos reforzar esa responsabilidad. Es por eso que quiero aprovechar también, presidenta, de manifestar mi apoyo al proyecto de ley del Ejecutivo que ingresó por el Senado de exigir la responsabilidad parental y también, obviamente, en esta Cámara de Diputadas y Diputados debemos apoyar ese proyecto y también avanzar en esa línea. Me parece, presidenta, que este proyecto de ley plantea además una dificultad que es innegable. ¿Cómo fijar una pensión que no afecte gravemente la sobrevivencia del abuelo o abuela obligado en circunstancias materiales como las que viven hoy día las personas mayores más empobrecidas, como es la legislación actual? Creo firmemente, presidenta, que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en materia de deuda histórica, como es la pensión alimenticia, deben ser resarcidos, deben ser atendidos por parte del Estado. Pero eso no implica quitarle el derecho, en este caso, a una adulta o un adulto mayor. Se pueden hacer ambas cosas, presidenta. Y en este caso, perseguir la responsabilidad del padre me parece que es la principal obligación del Estado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo. A continuación, el diputado Johannes Kaiser. Diputada, tiene la palabra. Señora presidenta, en marzo del año pasado, en plena crisis sanitaria que llevó a una grave crisis económica, se nos revelaba una desgarradora verdad que cerca de 70.000 niños no recibían
su pensión de alimentos en Chile, porque el 84% de los demandados no cumple con su obligación. No es que no lo supiéramos, porque especialmente quienes como yo hemos vivido siempre en la población como una vecina más, hemos visto y escuchado a muchas mujeres que han estado al 3 y al 4 tratando de parar la olla para alimentar a sus hijos. Pero también hemos convivido con casos en que son las abuelas y abuelos los que responden por sus nietos cuando desaparece el papito corazón y sacan de su propia pensión de vejez para darles de comer. Pero, ¿qué pasa con los casos en que las personas mayores reciben una pensión menor a los 200.000 pesos? Sabemos que cuando la pensión de alimentos no es pagada por el padre o madre deudor, la ley hace responsable a los abuelos de cumplir esta obligación. Este proyecto busca excluirlos en casos en que reciban pensión básica solidaria o reciban ingresos bajo la línea de la pobreza y no reciban otros ingresos. La pregunta que nos propone este proyecto es: ¿quién responderá por estos niños, niñas y adolescentes? Señor presidente, estamos frente a un proyecto de esos que nos hace elegir como si hubiera un bien superior a otro. Por una parte se encuentra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir su pensión de alimento y por el otro lado está el derecho de los abuelos a vivir su vejez con la totalidad de su pensión que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes. Es evidente que no podemos seguir cargándoles el peso a los adultos mayores y es por eso que aprobaremos este proyecto, pero creemos que situaciones como esta nos llevan a elegir un solo camino. Necesitamos urgentemente una nueva Constitución en que tengamos un Estado solidario que garantice el derecho de todas y todos quienes habitan este país a vivir en condiciones de dignidad, un Estado que cuide a las personas desde que nacen hasta los últimos días de su vida. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Johannes Kaiser y a continuación el diputado Francisco Undurraga. Diputado, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, plantear de que yo voy a respaldar este proyecto. Yo creo que necesita algunas correcciones, pero en el sentido amplio va en la dirección correcta. Ahora, lo siguiente. Este nuevamente es un proyecto aspirina, es decir, nosotros vamos a los síntomas de un problema que es mucho más profundo, de un problema que es social, de un problema que es económico, de un problema que es cultural a estas alturas. Tenemos un tema con el cobro de pensiones alimenticias de padres o madres que no son habibles en el sistema, en nuestro sistema económico, entre otras cosas porque ya tenemos una informalidad del 28%. Es decir, que nuestras grandes reformas laborales han empujado a 28% de nuestra fuerza laboral fuera de lo que es el mercado formal. Eso hace muy difícil el cobro de los alimentos que corresponden a los menores. Tenemos una economía debilitada, lo que le imposibilita a mucha gente el hacer los pagos. Y tenemos un problema muy grave de drogadicción en nuestro país. Estamos hablando de cientos de miles de padres y madres que simplemente ya son incapaces de velar por sus propios hijos. Y todos estos fenómenos se dan la mano para generar un tremendo problema social y político en un futuro próximo. Damas y caballeros, nosotros tenemos en esta sala parcialmente responsabilidad por esto. La desintegración moral y social de este país, el debilitamiento económico de nuestro país, el debilitamiento y la informalidad creciente en nuestro mercado laboral, son producto parcialmente también de decisiones que se han tomado acá en dirección a un dirigismo estatal que le ha ido quitando a la gente más espacio económico. Ahora, el tema de la drogadicción es el resultado de nuestra mano blanda respecto de los narcotraficantes, de nuestra comprensión con el criminal. Y hemos sacrificado entonces a generaciones completas al narco. Respaldaré esta iniciativa, pero no quiero dejar de hablar aquí en esta sala de los problemas que están conduciendo al problema que tratamos de tapar con este parche curita. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.
A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Francisco Undurraga. Muchas gracias, presidente. Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto viene a subsanar un déficit que tiene la ley. Sin lugar a dudas, este es un proyecto que hace justicia, en apariencia, en relación a nuestros abuelos que teóricamente, o en la realidad más que teóricamente, no tienen dinero, pues reciben bajos ingresos y reciben pensiones paupérrimas. Me parece que hay dos cosas que nosotros deberíamos relevar en esta tarde que nos llama a esta discusión. La primera es, sin lugar a dudas, la responsabilidad del padre que abandona a sus hijos. Y desde ahí yo coincido con muchos de mis colegas, presidente por su intermedio, que han señalado la importancia de que efectivamente seamos capaces de generar leyes que hagan que estos papitos corazón efectivamente cumplan con su responsabilidad de padre. Y la segunda, gracias a que venimos saliendo de un proceso eleccionario donde afortunadamente tuvimos que estar en las calles, conversando con nuestros vecinos, conversando con nuestros votantes, mirándonos a los ojos y conectándonos, es que quiero hacerle un homenaje precisamente a esos miembros de la tercera edad que, no teniendo ingresos adecuados, que incluso muchos no tienen ni siquiera esa pensión básica solidaria de vejez, que a pesar de aquello se las ingenian para efectivamente hacer familia y darle el techo, la luz, el agua a muchos de sus hijos que tienen que ir a cobijarse a sus casas o a sus piezas, ni siquiera casa. Camas pobladas por 3, 4 niños con ausencia del Estado, que no es capaz y no hemos sido capaces de llegar efectivamente con la asistencia adecuada, es lo que conforma hoy día la gran mayoría de las familias chilenas. Entonces, me parece justo que efectivamente esta aspirina, como decía por su intermedio el diputado Kaiser, pueda ayudar en algo a este dolor de cabeza, pero dediquémonos firmemente a perseguir todo lo que sea necesario para que efectivamente los papitos corazón cumplan con su deber de padre y no abandonen a sus hijos como lo han hecho. Gracias. Muchas gracias, diputado Undurraga. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Daniel Melo. Gracias, presidente. Con la pandemia y los retiros que se sucedieron para acceder a los recursos previsionales, quedó en evidencia la triste noticia del no pago de la obligación de alimentos por parte de miles de padres en nuestro país. Lo anterior develó el drama que viven mayoritariamente las mujeres que se quedan al cuidado de los niños y niñas en la diversidad de hogares de este Chile. La realidad hizo ver que hay un grueso de personas que no se hacen cargo económicamente de sus hijos e hijas, por lo que existe la posibilidad de demandar a los abuelos para obtener el pago de la obligación de alimentos. Lo anterior es una de las herramientas que busca subsanar esta triste e inaceptable realidad. Si bien la disposición legal permite ocuparse de las falencias de padres y madres que no responden económicamente por sus hijos e hijas, también existe la posibilidad hoy día de generar una excepción en torno a que no se puede obligar al pago de dicha pensión a los abuelos y abuelas que reciben la pensión básica solidaria de vejez o que no posean los ingresos suficientes. Lo anterior es de total sentido, en este caso excepcional, ya que se están endeudando a personas mayores que no tienen los recursos suficientes para mantener los mínimos vitales. En cuanto a las personas que no pagan las obligaciones alimenticias,
creo que tanto el Gobierno como este Congreso pueden buscar y debemos buscar fórmulas para que se obtengan los recursos necesarios, para que estas personas asuman de algún modo su responsabilidad. Esta materia, señor presidente, debe ser una preocupación central, toda vez que el pago de alimentos se debe garantizar a todo efecto cuando se trata de resguardar el bien superior de los hijos e hijas. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Melo. A continuación, le ofrecemos la palabra al diputado don Cristian Tapia. Todos ustedes. Mira, nuevamente felicitar, lógicamente, a estos parlamentarios y parlamentarias por este tremendo trabajo. Yo creo que eso dignifica también a la política, porque a veces nos alejamos un poco de la realidad de la ciudadanía. Y estamos hablando de abuelos y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces cuando uno recorre los distintos lugares de nuestras poblaciones, de nuestras comunas, en aquellas reuniones con los adultos mayores, o cuando uno va a un colegio, o cuando uno se contacta con una junta de vecinos, o cuando va a un campo deportivo donde están jugando todos estos niños y ven la necesidad real de lo que significa tener una buena alimentación. Los abuelos criaron a sus hijos, muchas veces siguen criando a sus nietos y nietas, y les seguimos dando más responsabilidades. Con la irresponsabilidad de aquellos padres y madres que se desligan fácilmente de esta tremenda responsabilidad, lógicamente que tenemos que ir avanzando. Y para lo que algunos dicen que es una aspirina, pero vaya que esta aspirina soluciona muchos de los problemas y dolores de cabeza que tienen estos abuelos. Sé que tenemos que profundizar mucho más en la solución de este tipo de problemas. Cuando estos abuelos ganan una pensión básica, cuando tienen bajas remuneraciones, cuando tienen que ir a un supermercado a comprar con una tarjeta de crédito y tienen que pagar tal vez 10 o 20 mil pesos más de intereses para llevar los alimentos a sus nietos, claro que duele. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y esta realidad estamos claros que no es de ahora. Y yo hago un llamado a todos aquellos parlamentarios que muchas veces solamente se dediquen a criticar, que pongámonos a trabajar, pues. Si para eso estamos acá, para eso nos eligieron. No solamente para pensar lo que no hicieron los que estaban anteriormente acá o en el gobierno, o los gobiernos, sino que el día de hoy somos nosotros los responsables en buscar las soluciones para aquellas personas que más lo necesitan. Y aquí claramente nosotros tenemos que direccionar para que todos aquellos abuelos y abuelas tengan cada día una mejor calidad de vida. Y esa mejor calidad de vida se debe justamente a proyectos como este, que lo va a eximir de esta responsabilidad legal de hacerse cargo de situaciones que no le corresponden. Así que yo manifiesto mi apoyo y a seguir trabajando en esta línea, especialmente por los niños, niñas, abuelos y abuelas, porque ese yo creo que es el corazón nuestro y creo que ahí donde está la gran parte de este Chile, porque ellos han entregado tanto a esta patria que realmente necesita que nosotros siempre estemos al lado de ellos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, le ofrezco la palabra a la diputada Lorena Pizarro. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero señalar es mi absoluta concordancia con este proyecto de ley que viene a modificar, sin duda, una situación de injusticia que vivían aquellos hombres y mujeres, abuelos y abuelas de escasos recursos, a quienes finalmente más se les empobrece por el deber de asumir la irresponsabilidad, en la mayoría de los casos, de hombres, estos padres que inexplicablemente abandonan a su suerte a sus hijos e hijas, niños, niñas, adolescentes. El problema de fondo, que siendo muy justo
esta iniciativa sigue estando presente la precariedad en que quedan muchos menores en nuestro país, infantes que son violentados sus derechos por padres fundamentalmente que evaden su responsabilidad y que los dejan en la más absoluta indefensión. Si bien, presidente, observo que hay una mayoría que está en disposición de aprobar lo que hoy día estamos discutiendo, a mí me parece que en el centro tiene que estar qué pasa y qué hacemos con esos niños, niñas y adolescentes, sobre todo de las familias más pobres y que están a cargo de madres que si no tienen una red de protección que las ayuda y las cobija, como muchos casos que seguramente cada una y cada uno de nosotros conoce, lo más cierto es que estos niños y niñas se empobrecen, se ve afectado su desarrollo, su alimentación y su acceso a una vida en dignidad. Si bien apoyo este proyecto, esta iniciativa, a mí me parece que es fundamental que empecemos a avanzar de verdad en soluciones que cuando el padre o la madre, pero insisto, fundamentalmente son los padres, no respondan a su responsabilidad, alguien debe hacerse cargo. Porque cuando nadie se hace cargo, lo que queda al frente es la más absoluta indefensión de aquellos por los cuales a veces hablamos tanto, de quienes decimos tanto defender, pero que hasta el día de hoy, por décadas, han quedado al arbitrio de la indecencia de esos padres que no son capaces de asumir su responsabilidad. Respaldo y voto a favor, pero este es un camino que debemos abordar con absoluta. Muchas gracias, diputada. Ha concluido el tiempo del orden del día. A continuación, por acuerdo de los comités parlamentarios, procederemos a votar 3 proyectos de resolución sin discusión. El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva, en primer lugar, de la resolución número 57. Presidente, la propuesta de resolución número 57, firmada por la diputada señora Catalina del Real, don José Miguel Castro, don Juan Fuenzalida, don Andrés Lonton, don Jaime Naranjo, don Raúl Soto y don Cristóbal Urrutico Echea. Y en su parte dispositiva se solicita en primer lugar al presidente de la República, teniendo en consideración que la salida de centrales a carbón, la disponibilidad de combustibles, la sequía y, por cierto, el término de las medidas tomadas para congelar tarifas y prohibir el corte de servicios aparecen como una amenaza para un suministro estable y barato de energía eléctrica, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que prorrogue por a lo menos 5 años la vigencia de la Ley 21.185, que crea un mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica, para con ello evitar que las tarifas se vean incrementadas, como han señalado expertos, en un porcentaje superior al 20%, afectando una vez más los escasos ingresos de las familias más vulnerables. En segundo lugar, solicitar al presidente de la República que, en razón de los negativos efectos económicos debido a la actual época de pandemia por COVID-19 y que afecta a las familias de más bajos ingresos, instruya al ministro de Energía para que expida el decreto supremo que regule el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de otorgar un subsidio para los usuarios que registren una alza superior al 5%, como sería el caso, que beneficia a las familias más vulnerables, considerando para el efecto el registro social de hogares y vulnerabilidad de las familias, con el propósito de paliar en parte el incremento de las tarifas. Y, en tercer lugar, solicitar al presidente de la República, considerando el alto IPC e inflación, cuyas consecuencias están provocando el constante incremento de los alimentos de primera necesidad y, por ende, un alto costo de la vida, lo que ha mermado de manera considerable los ingresos mensuales de las familias más vulnerables, el envío a trámite legislativo de un proyecto de ley de discusión inmediata que extienda con efecto retroactivo, especialmente dirigido a las personas mayores y más vulnerables, los beneficios contemplados en la ley número 21.249 y sus posteriores modificaciones, cuyo plazo venció el 31 de marzo, estableciendo la posibilidad de repactación de sus actuales deudas sin intereses y hasta en 48 cuotas. La idea, dice el proyecto, es que aquellas personas que no alcanzaron a acogerse
a la Ley 21.249 no sufran el corte de los suministros básicos domiciliarios a causa del no pago. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 57. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa 109 votos, 3 en contra, 25 abstenciones. Aprobado. A continuación, el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la resolución número 71. Señor presidente, la propuesta de resolución número 71 es presentada por don Héctor Barría, don Harry Jürgensen, don Daniel Lilayú, la diputada Emilia Nullado y don Juan Antonio Coloma. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su compromiso con las familias campesinas y, en consecuencia, solicita a su excelencia el presidente de la República que, por intermedio del ministro de Agricultura, aumente los montos entregados en subsidio por medio de INDAP con el objeto de fortalecer y proteger a la agricultura familiar campesina. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 71. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 139 votos. Aprobado. Finalmente, el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la resolución número 98. La propuesta de resolución número 98, presidente, firmada por don Marcos Ilavaca, la diputada Danisa Astudillo, la diputada Ana María Bravo, la diputada Daniela Chicardini, don Tomás de Rementería, don Daniel Manucheri, don Daniel Melo, don Jaime Naranjo, la diputada Emilia Nullado y don Nelson Venegas. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República que estudie la posibilidad de perfeccionar la pensión garantizada universal y que se adopten las medidas necesarias para suprimir las incompatibilidades a la legislación previsional, la Ley 20.255, que son fuente de discriminación respecto de aquellas personas víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, beneficiarias de las pensiones de reparación o sobrevivencia contempladas en las leyes 18.056, 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 98. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 80 votos, 49 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley 19.712 del deporte para aclarar el alcance de su artículo 74. Cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 139 votos. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación y se despacha el proyecto al Senado.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.